Bueno, disculpa, no, era para que va a quedar grabado, porque inclusive nos han pedido varios para poderla ver no iban a estar hoy. Entonces, como decíamos, en particular los 60 años del Estudio Económico y Social del Uruguay Rural, que hizo el CLAE, también dirigida y coordinado por Juan Pablo. Y queríamos destacar especialmente que este trabajo ha sido posible también por un apoyo que nos ha dado la CEPAL y en particular Gabriel Porcile, que fuera hasta hace poco tiempo el representante de la CEPAL aquí en Uruguay y que nos está acompañando hoy. No sé, Gabriel, si tú querés decir algunas palabras. No, no, nada, que la verdad que felices de haber podido participar desde CEPAL con esta iniciativa nada más y contentos también con el resultado y muy curioso por ver los resultados ahora, pero muchísimas gracias por mencionarlo. Bueno, gracias Gabriel. Destacar además que en el marco de ese mismo iniciativa de CEPAL se realizó otro trabajo que lo realizó el historiador económico Jorge Álvarez, con una historia del desempeño económico del Uruguay, del sector agropecuario del Uruguay, y una comparación con lo que ha sido el desempeño de Nueva Zelanda, también en relación a su sector agropecuario, y que ese trabajo se presentó, digamos, hace unas semanas aquí también en el Instituto, que nos generó también algunos insumos interesantes que ahora vamos a mencionar, y que de alguna manera se integra, digamos, en este mismo esfuerzo. En febrero de 1843. El sitio de estas situaciones de desabastecimiento, de problemas, trasiego. Bueno, el alcance del trabajo, hay alguien ahí con el micrófono abierto. El alcance del trabajo que hoy vamos a presentar está inspirado en algunos trabajos académicos, o sea, algunas de las ideas centrales en realidad no son originales nuestras, sino que nosotros las hemos tomado de bibliografía, ¿no? Pero sobre esa base tuvimos un proceso de interacción, aporte de una cantidad de referentes, expertos vinculados al sector. El documento que va a estar disponible a partir de mañana, ustedes lo van a ver, tiene capítulos redactados o que recogen aportes de un sinnúmero de especialistas, y es por lo tanto también, de alguna manera, si bien nosotros hicimos un esfuerzo de integración y de coordinación, bueno, cada parte, cada aspecto, cada apartado tiene también la impronta de quien lo redactó específicamente. Más allá de que en última instancia los que asumimos la responsabilidad global final fuimos Jorge, Nacho, Pablo Martínez y yo. No lo conseguimos como un ensayo, como un trabajo académico, lo conseguimos más como un ensayo, digamos, que lo que busca es motivar una discusión en un tema que nos parece relevante, que se está discutiendo poco, que se ha discutido poco en los últimos años en el país, y que nos parece importante, digamos, motivar, es un tema en el cual nos parece importante motivar la discusión, el intercambio. Ninguna de las cosas que nosotros estamos planteando acá, tenemos la idea que es algo que sea definitivo, son como ideas, propuestas, que tienen más que nada la intención de motivar, como decía, esa discusión, ese intercambio, esa reflexión que creo que nos debemos. Por eso decimos que es más un punto de partida que de llegada, más como que algo que se somete y se pone a consideración de todos los interesados, digamos, vinculados a la problemática, con la esperanza de que eso pueda ser objeto de mejoras, ajustes, desarrollos. Es más, hoy tenemos la ventaja de que como estos documentos se hacen informáticos, ya no tenemos la rigidez de lo que quedó en el papel, puede ser un documento vivo, digamos, que lo vayamos actualizando y mejorando de acuerdo a los aportes que se vayan recogiendo en el proceso. El documento es muy abarcativo, entonces hoy lo que vamos a hacer es una presentación más bien de tipo esquemático y general, como para dar una idea, digamos, de lo que pueden ser los principales conceptos y la estructura del trabajo, porque tiene como 200 hojas y resultaba imposible, digamos, presentarlo en su completitud en una jornada breve como la que podíamos hacer hoy. Como objetivo general del trabajo podemos decir que es proponer los lineamientos de políticas públicas referidas al agro, pero con la perspectiva de contribuir al desarrollo económico, socialmente inclusive y ambientalmente sostenible del Uruguay. O sea,
es una reflexión que hacemos desde el agro, pero pensando no solo en el efecto de las políticas públicas en el propio sector, sino pensando específicamente en cómo eso puede impactar en lo que es el desarrollo económico, social, más global del país. Y el marco de referencia es algo que ha estado bastante presente en la discusión y en la literatura durante mucho tiempo, es el de partir de una economía que está basada en recursos naturales, digamos. No, digo, dadas las características del público que hoy estamos acá, creo que no precisamos mucho fundamentarlos. La importancia que tiene, en el caso nuestro, economía de recursos naturales quiere decir economía basada en la producción agropecuaria, no tanto por su peso en el PBI, como todos ustedes saben, sino por lo que es el peso, sobre todo en las exportaciones y en el efecto multiplicador que puede tener hacia otros sectores, pero que define una determinada configuración productiva, sobre la base de la cual entendemos que al país le ha sido difícil, a partir de esa estructura, mantener niveles de crecimiento sostenido en el largo plazo. Y que de alguna manera lo que apostamos es a buscar la forma de, bueno, cómo lograr que esa economía basada en recursos naturales pueda iniciar un proceso de crecimiento sostenido en el largo plazo. Como caracterización muy esquemática del sector y pensando en lo que puede ser elementos relevantes para la definición de las políticas, podríamos decir, hay una serie de fortalezas que posicionan al sector con un potencial interesante, digamos, para su aporte al desarrollo global. Uno, que es un sector competitivo a nivel mundial, digamos, como sector productor de bienes, como lo hemos escuchado tantas veces, tiene acceso, la mayor parte de los rubros, hay una parte de los rubros que no, pero la mayor parte de los rubros tienen una inserción clara en el mercado internacional, son competitivos y son capaces de llegar a los diferentes mercados en las distintas partes del mundo. Nos basamos también en diferentes estudios que indican que, más allá de oscilaciones y de énfasis, va a seguir existiendo una demanda firme para los productos agropecuarios en el futuro cercano y de mediano plazo, que podrá tener sus características específicas, exigiendo determinados atributos, pero que va a ser sostenida y firme, que hay un efecto multiplicador de la inversión agraria hacia otros sectores, más allá de lo que decíamos recién, más allá de lo que es su importancia directa en el Producto Bruto, y tiene además la característica de ser un rubro productivo que tiene una amplia difusión en el territorio nacional y particularmente en el interior del país, con la importancia que tiene, digamos, el hecho de la existencia de actividades dinámicas en el interior. Como debilidades podemos decir, bueno, hay una baja creación de empleos directos, hay un crecimiento continuo de las escalas mínimas, eficientes, o sea, eso, los tamaños, todos sabemos, los tamaños promedio de las explotaciones en todos los rubros van aumentando y eso va generando un efecto, digamos, también de cierta concentración y de pérdida de productores estructural que viene por lo menos del año 60. Han surgido con cada vez mayor intensidad la preocupación por lo que es el impacto ambiental, que está asociado en general a los procesos de intensificación productiva que se han desarrollado últimamente. Más allá que se puede discutir, si uno lo compara con lo que son los productos de las actividades productivas más desarrolladas, podemos decir que los productos agropecuarios son productos de baja sofisticación tecnológica relativa, y en particular las dos últimas características que están allí en la transparencia, digamos, estamos sometidos como sector agropecuario a la volatilidad de los mercados de los productos básicos, tan característica, y que de alguna manera lleva a que la economía, dependiendo de esos recursos naturales, bueno, va siguiendo esos ciclos, digamos. Todos vivimos, lo tenemos muy presente, como se ha llamado el superciclo de las commodities entre el 2003-2004 y el 2015, que estuvo asociado también a lo que fue un periodo de crecimiento extraordinario del país en ese periodo, y como del 2015, yo diría que prácticamente hasta ahora, y asociado también, salvo algunos años particulares, en la cierta, digamos, reducción de los precios se tradujo también en un
una reducción de los ritmos de crecimiento del país en el periodo desde el 2015 hasta el 2023, por lo menos. Si uno hace el promedio, ahí en el periodo previo las tasas de crecimiento anduvieron en el torno del 5%, asociados al superciclo de las commodities, y en estos últimos 9-10 años no llegan al 1%. Y bueno, y el famoso problema de la sobrevaluación del peso que cada tanto aflora y que también afecta muy particularmente al sector, como algo que pone, digamos, y dificulta, digamos, lo que es su desarrollo y por lo tanto también su impacto sobre el conjunto de la economía, con situaciones que llegaron a nivel de crisis en el 82, en el 2002, y que bueno, y que hoy no han explotado a nivel de crisis, pero que tienen una vigencia importante que afecta, digamos, lo que es el desarrollo de la dinámica económica sectorial. Entonces, como conclusión, o como idea, porque uno diría, esta es una condición de crecimiento lineal del agro, meramente, no ha sido ni será suficiente para promover el desarrollo sostenible y sostenible de la economía, del conjunto de la economía en el futuro. Está claro que ha tenido un rol estratégico en el desarrollo del país, con sus luces y sus sombras, pero también está claro que por todas esas razones que decíamos, ese dinamismo del agro y aún una focalización en lo que puede ser el desarrollo de sus producciones tradicionales, si bien puede ser muy positiva para una cantidad de cosas, es difícil que logre sustentar un desarrollo hacia niveles de mayor sofisticación y complejidad tecnológica y de productividad de los factores de producción en la economía uruguaya. Ahí hay una frase que se la saqué a Miguel Sierra, que me parece que resume un poco este espíritu, ¿no? Está claro que sin el agro no se puede proyectar el futuro del país, pero también que con el agro solo no alcanza. Y si podíamos tener algunas dudas respecto a esto, el trabajo de Jorge Álvarez, que les citaba recién, que se hizo en el mismo marco, apoyado por CEPAL, demuestra, por ejemplo, que Nueva Zelanda, que siempre, digo, todos los agrónomos lo tenemos obviamente como un paradigma, como una referencia a lo que es un desarrollo basado en los recursos naturales exitoso durante varias décadas. Una de las conclusiones del trabajo de Jorge es que justamente ese dinamismo neozelandés asociado a la producción agropecuaria se ha venido, digamos, enlenteciendo de manera muy significativa. Y que Nueva Zelanda viene perdiendo posiciones en lo que es en el ranking internacional de países de la OCDE. Y en la interpretación de Jorge eso es justamente porque no ha logrado diversificar su matriz productiva. Y se ha mantenido, digamos, estrictamente focalizada en la producción agropecuaria. Y ahí contrasta con el caso de Australia, que partiendo de una situación parecida, digamos, en términos de una dependencia de los recursos naturales, logró sí dar, realizar una transformación que le llevó al desarrollo de otras actividades y que han permitido que Australia siguiera, digamos, creciendo y mejorando su posición en lo que puede ser el ranking dentro de los países desarrollados. Entonces, con esos elementos en el trasfondo, digamos, nosotros pensamos la propuesta con la idea de decir, bueno, tenemos que promover un cambio estructural en la economía. Las políticas públicas que estamos planteando tienen que contribuir a que ese cambio estructural, esa diversificación, a que se dé esa diversificación de la matriz productiva, para superar esas debilidades que mencionábamos de la economía basada en recursos naturales. Es algo que hoy casi es un lugar común, digo, y que tomó mucha notoriedad cuando Pascal lo insistió tanto en un libro que sacó hace poco, digamos que es, poco antes de morir, que es, bueno, cómo hacer realidad esa economía del conocimiento, ¿no? Con el desarrollo de actividades de alto contenido tecnológico. Son los que están en la base de ese crecimiento sostenido para el futuro. Que es la manera de contribuir a un aumento significativo de la productividad global de los factores, que me parece que es el gran desafío que tenemos por delante.
uno de los aspectos que nosotros hicimos bastante énfasis en el desarrollo de esta propuesta es que estamos pensando en el desarrollo del árbol ciclismo, sí, pero también, y sobre todo, estamos pensando cómo desde el agro podemos, no se trata solo de producir más trigo, más soja, más carne, más leche, más arroz, sino se trata de ver cómo desde el desarrollo de la producción agropecuaria se podría contribuir a esa diversificación de la matriz productiva. Sin perder de vista que tenemos que integrar diferentes dimensiones del desarrollo, ¿no? La económica, la social, la ambiental. Y sin olvidar que ese proceso de desarrollo, obviamente, nosotros pensamos como agrónomos en esto, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos olvidemos de que hay otra cantidad de factores que van a influir en que ese proceso sea posible, y otras dimensiones asociadas a otros problemas que tiene el país, o en el sistema educativo, o en la convivencia, o en la fragmentación social. No olvidamos de eso, pero obviamente pensamos y reflexionamos desde el ámbito en el cual nosotros nos movemos y sobre el cual podemos decir alguna cosa con un mínimo de autoridad. Sin olvidarnos de decir todas estas cosas, esas otras dimensiones. Pero entonces, en definitiva, nosotros decimos que es como un razonamiento quizás un poco paradójico, porque lo que queremos contribuir a superar la especialización en recursos naturales en nuestra economía, pero no negando la producción agropecuaria, no despreciando o no usándola como factor, digamos, del cual se captan excedentes para reinvertir en los sectores modernos, sino como aprovechar, digamos, la fortaleza que tiene esa producción agropecuaria, esa competitividad, para que sirva como plataforma, como base, para llevar adelante esa transformación productiva y esa diversificación productiva. En términos conceptuales, hoy en día puede parecer casi ocioso decirlo, pero está claro que esa transformación no se promueve si no es con políticas activas, que tienen que ser llevadas adelante por el Estado. Hace algunos años había, y todavía hay varios actores a nivel político, académico, que lo sostienen, que la mejor política sectorial es la que no se hace. O sea, que hay que dejar que el mercado opere, porque en definitiva, y todas las intervenciones lo único que hacen es, del Estado, lo único que hacen es alejar del equilibrio, digamos, óptimo, a la actividad económica. Yo creo que eso es algo que nosotros digamos, partimos de la base de que esta disrupción que es necesaria, el mercado tiene un rol, obviamente, pero tiene que estar claramente impulsada desde las políticas públicas. Entre otras cosas, porque hay una idea central que está asociada a la innovación como eje central de la propuesta, y el mercado es un proveedor, en el caso de nuestras economías, un proveedor subóptimo de innovación. Entonces, en la terminología, para decirlo desde una terminología más convencional desde el punto de vista económico, nosotros a través de las políticas activas tenemos que contribuir a que se supere la falla de mercado, pero también tenemos que evitar la falla de intervención estatal, porque también somos conscientes de que no siempre las intervenciones del Estado han sido exitosas ni bien orientadas, digamos. Hay fallas de intervención del Estado por acción. También lo que decimos que puede haber fallas por omisión, o sea, cuando el Estado no actúa, aun cuando está llamado a hacerlo porque el mercado no resuelve, bueno, ahí hay una falla de omisión. Entonces estamos condenados a elegir, siempre de alguna manera, y cualquier gobierno está condenado a elegir, porque hasta cuando hace un puente y lo hace en un lugar, o lo hace en otro, hace una escuela, siempre está eligiendo. Entonces eso de que, en definitiva, es el mercado el que resuelve, bueno, aún en las misiones más convencionales, digamos, el mercado siempre elige, el Estado siempre elige. Y esto lleva a otro tema, que es, hay que combinar las políticas verticales con las horizontales. Las políticas horizontales son aquellas que, siendo de estímulo y de promoción, no distinguen entre los distintos sectores económicos. Inclusive uno diría, bueno, hoy la COMAP, por ejemplo, quizás no tiene una discriminación vertical demasiado clara, porque mientras se promueva la inversión y se cumplan ciertos criterios, hay una perspectiva horizontal. Y eso está bien,
tiene un poco implícito, en el fondo tiene implícita esa visión, digamos, de que son los privados los que tienen que resolver en función de esas señales, pero también en algunos casos hay que hacer políticas verticales, hay que decir, bueno, este es el sector que yo priorizo porque le veo un valor estratégico, y para eso es que estoy planteando algunas políticas de promoción y de desarrollo. El Uruguay hizo algunas buenas opciones en este sentido. Digo, eligió el sector forestal y desarrolló una política forestal que creo que a esta altura todos coincidimos, tendrá su punto fuerte y su punto débil, porque fue una política eficaz para el desarrollo de un sector que en 30, 40 años se transformó en uno de los principales sectores exportadores del Uruguay cuando no existía. Con la generación y la reconversión de la generación eléctrica fue lo mismo, se eligió un sector, se configuró la inversión, una política activa, y hoy Uruguay es de los países que tienen una de las matrices más amigables con el medio ambiente de generación eléctrica. Son ejemplos de políticas. Pero además, por si no fuera poco, hoy el mundo está yendo hacia lo que son las políticas activas, digamos. En el caso de Estados Unidos se ha estudiado bastante, muchos habrán escuchado hablar de los trabajos de Mariana Mazzucato, que contra lo que dice a veces el saber convencional, muchas de las grandes innovaciones que hicieron en Estados Unidos fueron producto de políticas públicas. Por ejemplo, Internet, por ejemplo, el GPS. Obviamente, mucho de la industria farmacéutica se ha desarrollado en base a apoyos de la política pública y a inversiones enormes, digamos, del Estado. En estos días, en estos meses, digamos, la administración de Biden sacó ayudas de miles de millones de dólares para la fabricación de chips y también para la reconversión energética. O sea, países como Estados Unidos, que son, se supone, la meca, digamos, de lo que puede ser la priorización del mercado, han tenido intervenciones clarísimas que a veces, inclusive a veces no se difunden correctamente y nos llega una visión como distorsionada sobre lo que es realmente la incidencia que han tenido las políticas. Bueno, me quedan 10 minutos bueno, la Unión Europea lo mismo, el informe de Draghi de Mario Draghi recientemente va en ese sentido, y Uruguay, como decíamos, el caso de la política forestal y la política de reconversión energética. Y como decíamos, la innovación como eje transversal es clave, ¿no? Abarcando todas las áreas de la propuesta, vamos a ver ahora de las distintas dimensiones. Está claro, digamos, que todo el mundo habla de innovación, ¿no? Todos hablamos de innovación y la importancia de la innovación. Ahora, hay un aspecto de eso que tiene que ver, sin duda, con que, bueno, hay un aumento de la inversión pública necesario en innovación. Si bien Uruguay, en el sector agropecuario, la inversión es de la que está relativamente mejor, pero nos parece que aún en ese caso, y eso ya se está viendo, que hay que hacer una revisión de la estructura, el funcionamiento, el financiamiento de la institucionalidad existente. Hay mucho para trabajar ahí, y hay dos cosas que nos parecen claves, digamos, que tendría que orientar esa revisión. Una es la focalización estratégica de lo que puede ser esa institucionalidad, y la otra es todo el tema de rendición de cuentas y la evaluación externa. Pero el gran debe, nos parece que está mucho más en cómo lograr canalizar recursos privados hacia la innovación. Lo que Uruguay no tiene es inversión privada en la innovación. Tiene sí participación de los privados en el INEA o en distintas instituciones, pero no, más allá de lo que pueda aportar por el IMEVA, no está concebido, digamos, la inversión en innovación como un negocio. No está como generalizado, no está desarrollado, y quizás está ahí uno de los puntos centrales, digamos, que en el marco de las políticas públicas habría que atacar. Un poco a partir de estos razonamientos, nosotros llegamos a definir 6 áreas prioritarias. Yo decía, si yo tengo que definir una sola transparencia para resumir esta presentación, pondría esta. ¿Qué pasa? Que te veas mejor la pantalla tuya. Subir ahí. Pondría esta. Porque esto para nosotros fue como la matriz a partir de la cual después pensamos las medidas más específicas.
y que nos parece que dan cuenta de la complejidad del desafío que tenemos entre manos. Entonces, no hay orden de jerarquía, por decirlo, entre las distintas líneas y áreas prioritarias, sino que lo importante es que se puedan implementar de manera articulada e integrada. La que está ahí con el número 1 es lo que quizás es la más novedosa, que tiene que ver con la idea de promover actividades de base tecnológica en la provisión de insumos y servicios para el agro y bueno, en el funcionamiento de sus productos. Pero con énfasis en la provisión de insumos y servicios para el agro. Después no olvidar, que a veces algunos olvidamos, el rol que cumple el Estado en lo que es la provisión de bienes públicos, como bienes, servicios que son necesarios para el desarrollo de la actividad privada productiva. La promoción del crecimiento de los sectores competitivos, ahora vamos a ver bien cuáles tenemos dentro de eso. El fortalecimiento de los sectores no competitivos, ahí hay un grupo de sectores bueno, que no tienen la inserción internacional, que tienen los rubros predominantes y para el cual tenemos que tener una propuesta. Y obviamente todo eso en el marco de fortalecer la sostenibilidad de los sistemas productivos con todas las medidas que sean necesarias, y promoviendo la inclusión social y el desarrollo territorial. O sea, que toda esa dinámica económica realmente se traduzca a nivel del territorio y a nivel del conjunto de la sociedad y no quede concentrada en sectores de alguna manera privilegiados. Entonces, yo creo que después uno puede discutir las medidas específicas en cada caso, si son tales o cuales, pero nos da la impresión que con esta matriz como que de alguna manera contemplamos el conjunto de las dimensiones y las variables a tener en cuenta para formular una política de desarrollo que cumpla esos objetivos que decíamos. Adicionalmente, no nos tenemos que olvidar, y también trabajamos el tema de la implementación, o sea, las diferentes áreas propuestas, hay que pensar cómo, desde el punto de vista de la institucionalidad, cómo se aterrizan y cómo se llevan adelante, pero no hacer al revés, o sea, no pensar primero en la institucionalidad y después ver qué hacemos, y decir, bueno, primero qué hay que hacer, y bueno, cómo adecuamos la institucionalidad para llevar adelante las propuestas, y no podemos dejar de mencionar lo que es todo el contexto macro, ¿no? Que a veces nos podemos concentrar nosotros lo que estamos más como agrónomos, pero no olvidarnos bueno, que hay una cantidad de variables macro que son decisivas para que la actividad económica y exportadora y la innovación puedan prosperar. Creo que hay consenso total, la estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio, sin duda, está en la agenda y seguirá estando, y es clave no perder de vista. La apertura de acceso a mercados atraviesa todos los rubros, los costos de la región de los combustibles y los temas de propiedad intelectual asociados justamente a lo que puede ser toda esa transversalidad que tiene la innovación. Nosotros no nos metemos en esos temas, pero creo que sí cualquiera que esté pensando políticas públicas para el agro tiene que buscar la forma de incidir y de asegurar que las condiciones a ese nivel sean adecuadas, obviamente en particular con lo que es el tipo de cambio que todos sabemos que tanto ha incidido y está incidiendo en este momento en lo que es el desarrollo exportador. Como decía, el área 1 es la promoción de actividades de base tecnológica. Está desagregado ahí el tema lo puse en rojo porque quizás es lo más novedoso. Siempre históricamente nosotros pensamos en el proceso, para agregar valor en el procesamiento de los productos del agro. Es parte casi de nuestra formación. Tenemos que agregar más valor. Y eso creo que hay que mantenerlo. Reconozcamos que hemos logrado avanzar poco en eso, porque seguimos con un gran peso de la leche en polvo, del ganado en piel, la lana sucia, el arroz cáscara. Y son cosas que, bueno, capaz que asociadas a otras variables siguen apareciendo y nos siguen de alguna manera perturbando, pero lo más novedoso creo que está en preocuparnos por algo que es, bueno, todo ese sector que produce insumos, servicios para la actividad agropecuaria. Ahí creemos que hay una oportunidad como para potenciarlo y que se genere esa sinergia de beneficio mutuo entre lo que es ese desarrollo de actividades de base tecnológica y el agro. ¿Por qué? Porque esos sectores tienen una productividad, una sofisticación de los productos mayor que la del agro. El sector agroexportador le sirve como locomotora, porque al ser competitivo industrial, está bien, no tiene tanto la restricción de mercado interno,
Entonces, el sector agropecuario puede traccionar, ser el campo de experimentación, ser la plataforma para que esos servicios, esas empresas de desarrollo de servicios se puedan ir desarrollando a partir de su interacción con el agro, con la producción primaria más tradicional. Entonces, eso en vez de generar esa oposición que se genera siempre entre el sector moderno, que serían las tecnologías, la informática, la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, no sé qué, y el agro como sector tradicional, creo que se rompe porque justamente lo que se genera es un círculo virtuoso, como dice allí, entre el sector agroexportador tradicional y el sector proveedor y desarrollo de base tecnológica, con la característica además de que esas capacidades son transversales. O sea, si nosotros trabajamos en biotecnología para mejoramiento genético, las capacidades de biotecnología después se pueden aplicar a otras áreas de la actividad humana. Si desarrollamos vacunas para animales, eso se puede desarrollar, esas capacidades después se pueden desarrollar también en vacunas para humanos. O sea, son disciplinas muy transversales donde el tema de la especialización sectorial empieza a perder relevancia y adquiere cada vez más relevancia lo que pueden ser esas capacidades disciplinarias que son las que después permiten proyectar los desarrollos adultos. Se menciona en literatura muchos casos, uno es el de Australia, por ejemplo, que empezó siendo un país minero exportador, empezó a producir la maquinaria para la minería y después se transformó en un país ya no exportador de minerales solamente, sino además de maquinaria para explotaciones mineras, lo cual como complejización, sofisticación, desarrollo tecnológico mucho mayor. Y en Finlandia hay lo mismo, pero con la forestación. Toda la maquinaria asociada a la producción forestal se fue desarrollando. Finlandia se transformó a partir de su desarrollo forestal inicial en un productor de maquinaria forestal y después eso se expandió hacia industrias metalmecánicas y otros sectores ya ni siquiera directamente relacionados a la parte forestal. Entonces, como decía, esto implica todas esas disciplinas tan asociadas hoy para los que no sé, los que estuvieron en la presentación de lugar, menú, cualquier cosa que tenemos. Ya no pensamos solo en la agronomía tradicional, sino que estamos pensando en todas esas disciplinas que son tan relevantes para poder desarrollar esas capacidades. Y bueno, cuando uno piensa en esto, no está pensando en cosas que son ciencia ficción en nuestro país. Cuando uno piensa en esto, porque ya hay experiencias, empresas y desarrollos que permiten ser de distintos niveles, que permiten ser optimistas. Pero ¿en qué punto estamos pensando? Bueno, los bioinsumos son sin duda uno de los puntos clave, ¿no? Con todo lo que tiene el potencial, digamos, el desarrollo de este tipo, tanto para control de plagas, para promoción de crecimiento, para remediación de problemas ambientales, que tiene la ventaja además que es un sector de desarrollo relativamente incipiente, entonces donde puede haber condiciones para entrar más fácil hoy que dentro de 5 o 10 años. O sea, las oportunidades que podemos tener en esto pueden no durar para siempre, ¿no? Todo lo que es vacunas y kit de diagnóstico de enfermedades, el Uruguay tiene capacidades, tiene empresas, tiene el Instituto Pasteur que puede interactuar en esto. Todos los desarrollos, obviamente, bueno, llegué a los 30 minutos. Pido un tiempito de descuento, 5 o 6 minutos más para liquidar. Todo lo que puede tener que ver con los sistemas de información, la electrónica, para la digitalización de los procesos, los nuevos materiales en base a madera. Hemos hablado mucho del tema de la celulosa, por ejemplo, pero la gente que está en la parte forestal nos ha ilustrado, bueno, todo lo que se puede hacer en términos de nuevos materiales, biomateriales, bioplásticos a partir de la celulosa. Hay emprendimientos de la parte inclusive de equipamiento y maquinaria, con las mismas empresas uruguayas que hacen CUFMA, el tratamiento de fluentes y aguas contaminadas, todos los temas asociados a la gestión y el diseño del sistema de riego, que parece ser una cosa que se viene con todo, si uno mira la plataforma de los partidos políticos, todo lo que es tecnología de alimentos, inclusive el mejoramiento genético, con todos los aportes que puede dar la biotecnología, la genómica, etc. ¿Cómo promover esto? Bueno, yo creo que ahí volvemos a la idea. Hay un rol del sector público, claramente en lo que puede ser la
fortalecimiento de la base de generación de conocimientos, pero es clave que también entrar en el concepto de que la innovación puede ser un negocio rentable, cosa que a veces es difícil de procesar, de digerir para nuestra visión tradicional de lo que es la generación de conocimiento. Pero me parece que parte del clic que tenemos que hacer es que hay un rol para el que quiera hacer dinero invirtiendo en innovación. Para eso, y eso está asociado a incrementar lo que puede ser la inversión de capital en innovación, como que era lo que señalábamos al principio. Y bueno, eso no se da en muy pequeña medida, entonces parte del asunto pasa por generar mecanismos que promuevan esa inversión. Pensamos que puede haber un fondo de capital de riesgo público-privado que coinviertan en startups o en empresas con potencial de desarrollo, que inviertan en portafolio de proyectos para reducir riesgos, con mecanismos de asociaciones entre el sector académico, los empresarios, incubadoras, aceleradoras. O sea, hay muchas, hay experiencias acumuladas del país a nivel de las universidades que pueden aportar en esto. Yo digo, ¿por qué no exoneraciones fiscales? Si el software tiene exoneraciones fiscales, ¿por qué no puede tener la inversión en estos desarrollos en tecnología y en las disciplinas relacionadas? Y como que es muy importante que el país dé una señal política clara, así como la dé con la forestación, así como la dé con el software, que la dé con este sector. Importan no solo los incentivos, sino también el hecho de que haya un consenso y que haya un marco institucional que realmente dé seguridad al inversor de que esto es algo que realmente es una política de largo plazo. Bueno, la provisión de bienes públicos es el área 2. Nos parece que se habla poco a veces cuando se habla de las propuestas de políticas públicas. Estas cosas es una función central, digamos, obviamente, de la institucionalidad agropecuaria. Y nos referimos en esto a... hay una cantidad de bienes públicos que de alguna manera dependen de la gestión del Estado, ¿no? Todo lo que tiene que ver, obviamente, investigación, desarrollo e innovación, los sistemas de información, las políticas de acceso a la tierra, todo el tema del agua, riego, gestión del agua, la parte de sanidad vegetal, animal, los procesos de certificación de producción, los seguros, financiamiento, tributación, infraestructura y logística. Algunas de estas cosas pueden ser más tipo bienes privados, pero son capaz que bienes donde entendemos que hay una oferta subóptima del Estado, por ejemplo, uno podría decir financiamiento, seguros, y entonces tiene que haber un rol activo de la política pública para poder, sin duda la parte de infraestructura, ¿no? Ahí hay todo un desafío en términos de caminería, por ejemplo, rural, que creo que algún día habrá que encarar, tenemos un buen aporte ahí en el documento. Después, el otro, lo obvio y tradicional, la producción, tenemos que seguir insistiendo con el crecimiento de los rubros competitivos, porque esa dinámica, digamos, de interacción entre los sectores proveedores de base tecnológica se sostiene si hay un dinamismo también de la producción competitiva tradicional. Ahí nosotros abarcamos todos esos rubros en el trabajo y enumeramos una serie de medidas. Lo que está en amarillo son rubros importantes y que no pudimos incluir en el documento. Por eso queremos dejar constancia que somos conscientes de esa omisión y bueno, son de las cosas que habrá que encarar en el futuro inmediato. Acá hay ejemplos de medidas por rubro, no voy a entrar, solamente para decir que hay una cantidad de medidas que están planteadas. Cada una de estas medidas y de estas temáticas daría para organizar un seminario en sí mismo, ¿no? Pero bueno, están ahí como para dejar constancia, digamos, de que las trabajamos y que para quienes se interesen en profundizarlas van a encontrar más desarrolladas en el documento, con aportes de referentes, en cada uno de esos aspectos hubo aportes de referentes específicos, conocedores de las temáticas, ¿no? En cada uno de esos rubros, con gente que está mencionada, digamos, no lo voy a mencionar ahora, pero en el documento están mencionados y están detallados. Tenemos una problemática diferente con los sectores que son no competitivos, nosotros los categorizamos así, que son los que ustedes ven ahí, que es como lo que podríamos mencionar la granja vegetal y animal. En cada uno de esos rubros hay algún tipo de medida que protege de la competencia externa,
Y entonces allí nosotros lo que planteamos como criterio general es que hay que ir hay que ir a un incremento, tomar medidas para lograr un incremento de la productividad, que logre mejorar la competitividad frente a los productos importados. En algún momento hablamos mucho del desarrollo exportador, hoy somos quizás menos ambiciosos, pero sí tenemos que aspirar a que haya un incremento de la productividad, cosa de que en algún momento del futuro, no lo menos lejano posible, estas producciones puedan competir genuinamente, digamos, contra la importación de productos. Porque además no hay que olvidarse que bueno, se ha mencionado mucho, es el tema de, hay que proteger, digamos, lo que puede ser la producción nacional en este aspecto, y hay que tener en cuenta también lo que es la incidencia que eso puede tener en la canasta de bienes que consume la población y su incidencia en el IPC. Hay buenas experiencias y hay un desafío en todo lo que es el desempeño ambiental, y por supuesto, en la medida que haya potenciales, y que los hay, iniciativas con potencial exportador, apoyarlas. Y aquí terminó mi parte, o sea, ahora le pasaremos la palabra a Fabián Mila, que va a entrar un poquito más en particular en tres temas que fueron mencionados, digamos, en los bienes públicos, que fueron el tema de seguro, financiamiento y tributación. Gracias, Santiago. Buenas tardes para todos. Como decía Santiago, voy a repasar tres de los temas, más en concreto, comenzando por seguros. Bueno, al principio, para comenzar, plantear algunos aspectos más generales de por dónde podría ir la política pública. Primero, antes que nada acá, decir de que cualquier política pública que tenga que ver con seguros tendría que tener un encare que no lo dice la PPT, una gestión integral de riesgos, ¿no? El seguro, por supuesto, que es relevante y es importante, pero la política pública debería encararse con un sentido mucho más amplio, que es toda la gestión y el seguro como la última alternativa. Dicho eso, acá sí se ataca el tema de los seguros en sí. Tres puntos en general: apoyar la generación de bienes públicos. Es clave tener datos para la buena estimación del riesgo, porque si no hay una buena estimación de los riesgos, eso pasa a la prima. Todo lo que no es dato se pasa a prima y obviamente aumenta el costo. Luego, fomentar la articulación entre el sector asegurador y el sector productivo. Eso también es clave porque la oferta de seguros tiene que estar adecuada a las necesidades del sector. Y luego, bueno, dos puntos se relacionan, que es facilitar el acceso a determinados seguros, seguramente a través de un subsidio a la prima. Puede haber otras formas, ¿no? Por supuesto, pero el subsidio es la más clásica. Y en particular, el último punto, que es un apoyo diferencial a algún sector, como por ejemplo productores de menor escala o productores familiares. Está yendo a las... Sí, no pasa. Ya vendrá. Ya ahora, yendo a las propuestas concretas, voy a pasar un poco rápido por un tema de tiempo. La ampliación y mejora de la oferta de seguros, eso es clave. Hay una buena oferta en Uruguay, pero no cubre todos los riesgos, no cubre lejos de cubrir a todos los productores, entonces hay allí para avanzar. Un seguro que es muy importante, lo vimos en la última seca, es el seguro agrícola de rendimiento. Los productores que tuvieron seguro de rendimiento tuvieron pérdidas, por supuesto, pero pérdidas muy menores a las que no lo tuvieron, entonces es un seguro clave. Ahí hay dos grandes desafíos, que es la falta de información, algo que estaba planteado en la primera diapositiva en general, a nivel de chacra, falta de información. Y bueno, un problema actual que tiene Uruguay, que es el tema del reaseguro. Hay muchas empresas aseguradoras que no han conseguido el reaseguro y es un tema a encarar. Muy difícil de encarar, ¿no? Fácil de decir, difícil de encarar. El programa de seguro de la granja es un programa
de larga data, es muy exitoso, se lo ve como algo muy positivo, pero no quita de que siempre hay que revisarlo y continuar analizándolo, tener reportes y un monitoreo continuo, pero vuelvo a decir, es algo muy positivo. Algo que está en el debe es la creación de un seguro para la ganadería. Hubo en su momento un piloto de seguro índice en ganadería. Creemos que puede ser una buena posibilidad de desarrollo de ese seguro. Obviamente hay que ver las características y, bueno, y relacionado a la primera diapositiva, cuánto se podría apoyar la prima a ese seguro. De repente también haciendo diferencias entre, por ejemplo, la producción familiar y no familiar, o bueno, casa a escala y una escala mayor. La penetración de seguros, esto también es clave, lo que decíamos, hay buenos seguros y hay un desarrollo importante, pero hay algunos que hay que mejorar su penetración, que sería clave tener una mayor penetración del seguro agrícola de rendimiento y, bueno, y en el posible desarrollo de este seguro en ganadería. Y bueno, y luego, como último punto, que sería un punto en sí mismo, pero es el tema del Fondo Agropecuario de Emergencia, que está puesto aquí en el tema seguros, no es un segundo en sí mismo, por supuesto, pero obviamente hay que manejarlo de buena manera y si no se maneja de buena manera, juega en contra de la estrategia de desarrollo de seguros y por eso está incluido en esta diapositiva. El tema financiamiento, bueno, también algunos aspectos de índole general. Uruguay ha mostrado una muy buena evolución, es decir, tenemos un mercado financiero mucho mayor al que se tenía en años anteriores, mucho más profundo y con muchas más herramientas. Dicho eso, de cualquier forma, hay que diversificar, aún queda diversificar no solo productos, sino el acceso a financiamiento adecuado, sobre todo en algunos sectores como los pequeños y medianos productores. Y bueno, y luego esto lo mencionaba Santiago también en su presentación, falta inversión en innovación y tecnología, que es un tema crítico y habría que encararlo con alguna herramienta específica para poder desarrollar justamente innovaciones y inversiones con mayor riesgo. Ya yendo a las propuestas, la ampliación de la oferta de instrumentos, eso es importante, más allá del crédito tradicional que obviamente funciona en Uruguay, sobre todo el crédito bancario. Hay que desarrollar otras líneas. Obviamente, pegado a esto viene el segundo punto, que es la promoción de fideicomisos financieros y fondos de garantía. Esto es importante porque reducen el riesgo y hacen que productores que en otro escenario no tendrían, no podrían obtener crédito, sí lo logran tener a través de, por ejemplo, fondos de garantía. Allí, bueno, hay que tener sumo cuidado en el diseño de estos instrumentos, porque, por ejemplo, se han desarrollado fondos de corte sectorial que han sido de utilidad, pero han sido muy difíciles de manejar y con muchos problemas de índole administrativo. Entonces, a la hora de hacer la política, con mi comentario no quiero decir que no haya que desarrollarlos, sino que hay que tener mucho cuidado de cómo se desarrollan, de que sean potentes y que sean lo más fáciles de administrar por parte del Estado y a veces, creo yo, no deberían caer en una administración del Ministerio de Ganadería que no es su métier, ¿no? No quiere decir que el Ministerio de Ganadería no pueda contribuir, sí, en la definición de la política, por supuesto. El capital de riesgo en la innovación, ya se nombraba en la primera PPT como un tema fundamental, alguna herramienta que facilite el acceso de capital de riesgo en proyectos que sean innovadores, que sean proyectos de cuestiones no probadas, pero fundamentales para que el sector agropecuario a nivel privado pueda realizar este tipo de inversión, si no, solamente la puede realizar el sector público al tener espalda. Entonces sería bueno que exista una banca de este tipo.
La promoción de instrumentos innovadores, sí hay muchos, algunos en la lechería aprobados, interesantes como para tomar como ejemplo. Y el otro punto importante es la simplificación de trámites, porque es una complejidad si al productor, sobre todo los que tienen menor escala, no cuenta con contador, contabilidad suficiente, etcétera, etcétera. Si se le complica mucho el tema del papeleo, se le hace imposible el financiamiento y ya es una traba enorme. Más allá del costo, ¿no? El desarrollo de seguros agropecuarios fue tocado en el primer punto, pero viene a colación del tema de financiamiento porque muchas veces si no se cuenta con seguro, no se da el financiamiento. Entonces son cosas que deberían ir en paralelo, por eso está puesto este punto aquí. El uso de tierra como colateral, deberíamos avanzar en eso, más allá de que, bueno, obviamente hay productores que son adversos a utilizar el uso de la tierra como colateral, y eso ya es una decisión de cada uno. Hay que avanzar en ese tipo de instrumentos, porque bueno, hay un capital inmenso ahí en la tierra. Bueno, acá está planteado el tema del financiamiento para la juventud. Hay experiencias, como hoy charlamos sobre Tambo Joven, pero hay que ir a más. Ese puede ser un buen punto de partida para tomar aprendizajes, pero sin ninguna duda hay que jugar más en eso si se identifica el relevo nacional como un problema grave que tenemos bueno, en el Uruguay y en el agro aún mayor. La educación financiera y la asistencia técnica, estos son puntos claves, o sea, es promover el financiamiento, pero que los productores sepan a qué se están sometiendo, ¿no? Cuáles son las reglas y ir de la mano con la educación financiera. Y la colaboración interinstitucional como un punto clave para que las distintas instituciones financieras, el ministerio y la institucionalidad punto puedan abordar el tema y crear instrumentos los más adecuados para los productores. Tema de la tributación, voy bien rápido porque ya me pasé el tiempo. El agro presenta una carga tributaria baja, eso es cierto, alrededor del 7%, pero si uno lo analiza en términos comparativos con sectores de producción de bienes, es bastante similar. Es decir, que sí, el Uruguay tiene una carga mucho mayor, pero en otros sectores que no están ante la competencia a nivel internacional, sometidos a la competencia a nivel internacional. Por ejemplo, obviamente el comercio paga bastante más, pero no tiene la competencia y a nivel internacional, lo cual es muy distinto. Entonces, los ajustes deberían, no creemos que el sistema tributario esté tan desenfocado, en términos generales está bien, pero bueno, sí se podría hacer algunas formas, buscando un sistema algo más justo y algo más simple también. Y bueno, y el otro punto fundamental es que para realizar cualquier propuesta sería necesario tener mucho más información de la que contamos hoy y entonces hacer un trabajo mucho más fino entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería, la DGI y el Banco de Previsión Social. Acá voy a avanzar con algunas propuestas, pero muy de índole general, que por supuesto, vuelvo a decir, habría que contar con mucho más información para ver su costo fiscal en términos generales y un análisis también a nivel micro. Entonces, bien rapidito, a nivel de BPS se podría modificar marginalmente, por supuesto, el aporte patronal. El aporte patronal hoy es relativamente bajo, el comercio es prácticamente la cuarta parte de lo que paga el industria de comercio. Entonces sin abandonar el sistema de agro, ¿no? Eso creo que no está en discusión, deberíamos seguir con el sistema, no pasar a la industria de comercio, por supuesto, pero sí se podría marginalmente aumentar un poco el aporte. Revisar el tema del índice CONIAT, como todos saben, el índice CONIAT tiene mucho tiempo, debería ser
actualizado y además es un índice de producción de carne y lana, ¿no? Y entonces ahí hay un tema que obviamente fue creado cuando Uruguay básicamente producía carne y lana. Ahora, por ejemplo, la forestación con índices colonial muy bajos, para la forestación tiene una productividad muy alta, entonces tiene que ser utilizado. El impuesto al patrimonio, bueno, este es el tema más controversial. Lo que se propone acá, más que nada, es que el impuesto pase a ser progresional y no progresivo. Sería más justo tener tasas progresionales al estilo del IRPF. Y lo que se podría analizar es bajar un poco el mínimo no imponible y de esa manera que ingresen más productores al sistema. Allí obviamente hay que jugar con las tasas y con la recaudación, pero podría ser lo que tanto se dice de bajar la importancia de los impuestos ciegos y aumentar los impuestos a la renta. Que muchas personas de la clase política lo han mencionado, bueno, es una de las formas de hacerlo. El impuesto municipal se debería eliminar. El impuesto municipal se cobra y luego hay un crédito fiscal de la misma proporción. No tiene sentido, por supuesto, esto hay que arreglarlo con las intendencias, lo cual no es tan fácil. Revisar las tasas IMEVA, las tasas están totalmente desactualizadas. Hay que hacer una revisión crítica al sector que paga muy poco, como la agricultura, y la forestación. Por ejemplo, la forestación está en tasa cero, y en cambio en el otro extremo tenemos la ganadería y la ganadería tanto de vacunos como de ovinos pagando tasas relativamente altas en términos comparativos, ¿no? Y ya para terminar, hay que reforzar el control de algunas exoneraciones, por ejemplo, la forestación. Esto no quiere decir que deban desaparecer, sino que reforzar su control para que cumplan el objetivo para el cual fue creado. Esta propuesta también va en línea con la del patrimonio, que es bajar los topes de obligatoriedad para tributar IRAE. Habría que incorporar más personas en la tributación de IRAE para reducir la importancia de los impuestos ciegos. Simplificar la declaración de IRAE, que, bueno, justamente una de las restricciones que tiene el punto anterior es que hay productores que son pequeños, que no tienen contabilidad suficiente, pero bueno, que tal vez la forma no sea que no tributen IRAE, sino simplificar la declaración de IRAE. Esto, por supuesto, no quiere decir que no se mantenga un sistema de IMEVA para los productores pequeños, ¿no? Y familiares, por supuesto que sí, pero se podría bajar la obligatoriedad de tributabilidad. Revisar la ley de inversiones, creo que Santiago lo decía. Acá, bueno, esto es muy controversial, pero podría ser concentrar los beneficios en la industria y en el agro, que son los sectores que tienen competencia internacional y no los otros, pero bueno, es un tema a discutir. Y bueno, sí simplificar el sistema y modificar la grilla de puntuación de hoy de lo que es la Comapo. Y por último, también en línea con lo que decía Santiago, tener un enfoque ambiental también en lo que es los beneficios fiscales. Entonces habría que revisar toda la promoción para promover la adopción de prácticas más amigables con el medio ambiente. Hasta ahí fui un poco rápido. Bueno, aquí no vamos, la idea no es hablar de cambio climático, biodiversidad, adaptación, mitigación. En realidad, esta discusión ya se introdujo en la década del 2008-2010, en la década anterior, digamos, en el 2008-2010, con todo lo que fue la estrategia liderada en el gobierno de Tabaré. Pero nos parecía importante reafirmar dos conceptos que son clave, ¿no? Uno es este nuevo concepto de la transición ecológica justa, que implica una serie de transformaciones estructurales que aseguren el cuidado de los ecosistemas, el mantenimiento de la productividad y el almacenamiento y secuestro de carbono,
con una lógica distinta, más en clave de economía circular, que es un concepto bastante nuevo, abarcativo, y que todavía tiene muchas acepciones en muchos de nosotros, pero que creemos que debemos seguir profundizándolo y construyendo bienestar con equidad pero internalizando el tema ambiental en la agenda de la política. Y esto es porque creemos que lo debemos hacer así, pero además de por eso, hay otra cuestión que está cambiando en el mundo y es que tiene que ver con la cada vez más necesaria incorporación de los atributos ambientales en los productos que se exportan, en los productos que se compran, digamos los países compradores. Entonces, porque lo queremos o porque nos lo imponen, cada uno lo puede tomar de la forma que quiera, tenemos que trabajar fuertemente en la promoción de la sostenibilidad ambiental para lograr una mayor inserción. Y bueno, pasaba una más, eso era un poco como conceptual. Acá simplemente te traigo esto porque me parece, para mí es bastante bueno este planteo de los límites planetarios que trae un investigador, Rostrom, pero que habla un poco de todos una serie de indicadores que muestran cómo el mundo se está complicando, ¿no? Se está degradando, se está contaminando, la biodiversidad se está perdiendo, es decir, una serie de indicadores que afectan a nivel global al ecosistema. Pero eso que uno ve lejos tiene mucho que ver con el fósforo y el nitrógeno en nuestro río, tiene que ver con los gases, tiene que ver con las emisiones. Entonces, es decir, bueno, cómo lo que está pasando en el mundo nos tiene que hacer pensar y cómo eso nos tiene que hacer pensar en clave ecosistémica y cómo tenemos que repensar nuestras formas de producir. Yo acá voy a ir bien rápido porque me parece que estos son temas que todos los estamos manejando. En realidad acá estoy tocando, a partir de la discusión de los temas ambientales, hay varias de estas cuestiones que están profundizadas en lo que llamamos bienes públicos, pero ahí hay algunos ejes que nos llevan a reflexionar, o que nos llevaron un poco a reflexionar sobre la necesidad de avanzar sobre cosas que ya se están haciendo. Esto no es partir de cero en ninguna de estas cosas, pero sí es importante avanzar hacia el concepto de una salud, por ejemplo, y ahí es integrando la cuestión agropecuaria, o sea, agrícola y pecuaria, y como lo planteaba Santiago al inicio, también cruzándolo con todo lo que es las nuevas tecnologías alternativas de tratamiento que tienen que ver con las bioinsumos y otras biotecnologías para tratar de avanzar hacia un abordaje más integral de una salud. Otro tema que es mucho más bajado a la tierra y más bajado a la agricultura, que fue encarado fuertemente en la primera década de este siglo, que tiene que ver con el abordaje del uso y manejo de suelos. Y bueno, creemos que hay que dar un nuevo paso que se dio en buena medida, pero que debería avanzar fuertemente hacia un balance de nutrientes integral en casi todos los ecosistemas. Eso obviamente que tiene distinta profundización en función de cada uno de los sectores productivos y de las cuencas en que se aborde, pero son temas que también estuvimos planteando en el trabajo y que algunas cuestiones se están tirando a nivel de propuesta. Ponemos como como un eje central que es la gestión del agua, el agua para producción, el agua para bebedero, el agua para riego, el agua como oportunidad de estabilizar la producción, de estabilizar la producción y en un nivel más alto, de asegurar la competitividad. Básicamente el agua como mecanismo de adaptación al cambio climático y en contraposición a el seguro, que lo que valga la redundancia, lo que te asegura es el lucro cesante de una actividad, pero no te asegura la actividad en un territorio. Entonces el agua como un dinamizador de las economías territoriales y a la vez también el agua
como una forma de aumentar la captura de carbono y también de minimizar otros impactos. Entonces creemos que es un eje central que tiene connotaciones ambientales, que requiere mucha investigación, y cuando digo mucha investigación sobre estos temas, hay mucha variación de la investigación que anda por ahí a nivel de las cuencas prioritarias que tenemos que abordar en Uruguay y de los problemas prioritarios que tenemos que abordar en Uruguay. Asociado a esto, otro tema que también se ha ido trabajando, pero que creemos que hay que mantener en la agenda y seguir profundizando, es ir hacia la trazabilidad, por decirlo de alguna manera, la trazabilidad total, los sistemas de información 2.0, como se le llame, pero sí nosotros tenemos que, de alguna manera, si queremos cuidar el ambiente y vender productos con valor agregado ambiental a precios diferenciales, tenemos que abordar y tenemos que mostrarnos y parecer, o sea, tenemos que parecer más de lo que hacemos, y eso implica demostrarlo con indicadores y con una trazabilidad total. Entonces, estas son algunas de las cosas que planteamos como bienes públicos y que abordamos conceptualmente en este capítulo, pero que nos parecen fundamentales. Y acá quiero traer, acá uno tiene, lo vamos a ver después, pero hay distintos caminos para llegar a esto. Una de las cosas también, o una de las estrategias que creemos que también hay que profundizar en el Uruguay del futuro, es la agroecología como una alternativa de producción, de vida, y como una alternativa de desarrollo para un sector de los productores que están más involucrados en estos procesos. Pasar al siguiente. Quiero ser muy breve, pero en el qué, por un lado, quería tirar ahí algunas pinceladas, y en el cómo. Aquí voy aprovechando, sí, mientras va pasando, uno de los huecos fuertes que tuvimos en este trabajo, de los muchos temas que nos quedaron sin cubrir en el trabajo, tiene que ver con la extensión, la asistencia técnica, la transferencia, la adopción de tecnología, la capacitación. O sea, acá hay una enorme diversidad de terminología que aluden a cuestiones distintas y a listas distintas del tema, y que en el cual reconocemos que hay matices importantes, y bueno, y es un tema que tendremos que seguir avanzando y nos queda como pendiente para abordar. Pero bueno, en esto de cómo avanzar, creemos que hay algunas líneas que son centrales. Hoy se habla mucho de la coinnovación, se habla mucho de las alianzas público-privadas para poder generar cambios de tecnología y desarrollo, y creemos que eso implica una mirada, o repensar la mirada con apoyos diferenciados a la agricultura familiar, y que permitan abordar nuevas formas de producción. Ahí creemos que hay un foco para trabajar, alguna cosa en los sectores se plantea, pero es una mirada que todavía nos queda bastante por abordar en nuestro trabajo. Nos quedó mucho por abordar, pero creemos que es central continuar esta discusión. Creemos que los institutos público-privados, en articulación con el Ministerio y otras instituciones, tienen muchísimo para trabajar en esto. Esta ha sido una discusión continua, la articulación que implica presupuesto, implica cronogramas, implica formas nuevas de gobernanza. Lo que sí está claro es que si no hay un liderazgo fuerte de la institucionalidad pública y en articulación con los productores, no vamos a avanzar en las trayectorias tecnológicas que permitan modificar las prácticas y que permitan avanzar hacia formas de producción ecosistémicamente más viable posible, ¿no? Entonces ahí creemos que hay un eje central para trabajar, y bueno, y creemos que es central que el gobierno lo pueda abordar. Ahí hay otro eje que nos parece central, que es el desarrollo asociativo para enfrentar los temas de escala. Y acá tiene que ver con sostenibilidad, pero tiene que ver con esa visión de sostenibilidad integral, que es uno de los puntos que pusimos en bienes públicos, que es el tema de la tierra, el acceso, la tecnología, asociada a la tecnología y
asociada a la competitividad, digamos, a la estabilidad productiva y a la competitividad. Y creemos que ahí también hay que pensar en nuevas estrategias de adaptación al cambio climático en forma asociativa. Planteamos en esta línea algunas ideas sobre roles innovadores que pueden generarse desde el Instituto de Colonización. El tema en los últimos años avanzó fuerte en todo lo que es campos de uso múltiple, en todo lo que es estrategias asociativas para productores desde el propio Instituto de Colonización, y creemos que ahí hay una oportunidad para seguir avanzando en la gestión del agua de forma comunitaria, donde el instituto puede tener una infraestructura y una institucionalidad que le permita apoyar y ser parte de la solución. Más allá de que el desarrollo asociativo para resolver los problemas de acceso al agua tiene que ver también con proyectos multiprediales que tienen que encaminarse en el marco de la reglamentación de la ley del riego. Pero bueno, esto implica fuertemente fortalecer la relación del Estado con los productores y las productoras. Creemos que ahí hay que impulsar fuertemente el relacionamiento entre los productores organizados y el Estado, y aprender de varios proyectos bueno, que se han ido plasmando en los últimos años y que muestran en distintos sectores la potencialidad que se tiene cuando se trabaja en forma articulada y profesional. Por ahí van estos aportes que son básicamente una invitación a leer y también una invitación a seguir pensando en los desafíos que estamos planteados en el documento que bueno, van a tener en estos días. Bueno, buenas noches. A mí me tocó la última parte, obviamente que se agarró organizados y más aburridos, salí mal en el sorteo. Pero bueno, yo voy a tocar dos temas básicamente. Una de la área sexta que mencionaba Santiago, que es la promoción, difusión y desarrollo socioterritorial. Como tenemos muy poco tiempo, les voy a contar brevemente en qué consiste ese capítulo y algunas cositas nomás. Ese capítulo básicamente primero tiene una parte que abarca la cuestión conceptual. El tema de desarrollo rural es un tema relativamente polémico en Uruguay, ha tenido discusiones varias, inclusive a nivel institucional. Lo cierto es que hay una evolución conceptual donde hay dos cuestiones que son bastante claras ya, a nivel por lo menos del contexto regional y del mundo eventualmente. Primero, que lo rural no es lo mismo que lo agropecuario, entonces no hay que confundir lo agropecuario con lo rural. Lo rural es mucho más amplio que lo agropecuario. Y lo segundo es que la promoción del desarrollo rural, que en tanto es más que lo agropecuario, tiene que tener más bien un enfoque territorial y no tanto uno sectorial. No es conducente enfocarlo solamente desde una perspectiva sectorial, como podría ser, por ejemplo, el agropecuario. Entonces, frente a eso, como que hay 5 elementos que caracterizan el enfoque de desarrollo territorial rural. Seguramente ustedes lo conocen, esto es bastante común, conocido, pero me parece que es bueno para analizar el punto de partida, que es, primero, que la definición de territorios es un espacio socialmente construido, no tiene que ver con una cuestión geográfica o con otro tipo de cuestiones, sino que más bien es a partir de lo que son las instituciones, las dinámicas productivas, las dinámicas sociales, las dinámicas económicas, ambientales del territorio en cuestión. Ya eso les está planteando las dificultades que tiene el Estado uruguayo o el gobierno uruguayo para abordar esta dinámica, este solo enfoque, lo que significa en términos de abordaje. Lo segundo es que hay que reconocer que en el espacio rural, con la economía rural, no solamente hay actividades agropecuarias, hay una cantidad de actividades que están vinculadas también a las áreas urbanas, vinculadas al sector agropecuario y al sector rural, que hay que valorizar justamente los espacios urbanos y de las relaciones rurales urbanas, y no solamente las que están vinculadas solamente a lo rural, que de alguna manera la estrategia y los programas de desarrollo territorial tienen que ser pensados e implementados desde el territorio. Esto no quiere decir de que todos los programas tengan que ser territoriales, pero que sí tiene que haber una implicación entre los programas territoriales y las políticas nacionales o de secciones más nacionales, de una forma que se piense la particularidad del territorio.
Y lo tercero, y lo quinto, que es muy relevante y que me parece que también es un tema que tenemos que tener en cuenta, es que la estrategia necesita la construcción de un actor territorial colectivo, y que ese actor territorial colectivo no es un sector solamente de lo que podría ser ese espacio rural, como podría ser la producción familiar, sino que son también los actores urbanos, los actores empresariales, las organizaciones de productores, etc. Ese actor territorial colectivo es más amplio de lo que solemos a veces identificar. Vamos al siguiente, por favor. El capítulo también aborda, más allá de eso, una parte que no la voy a presentar porque creo que es más conocida por todos, que habla tanto de la producción familiar como un actor relevante del espacio rural, por decirlo así, y también de las organizaciones de productores como otra instancia relevante para el desarrollo territorial rural. No los menciono acá por una cuestión de tiempo, pero están ahí en el capítulo y son bastante importantes, tanto en su doble calidad como destinatarios y como actores territoriales con los cuales las políticas deberían interactuar y dialogar, porque son efectivamente sectores que podrían apoyar a la construcción de esas estrategias de desarrollo rural. ¿Cuál es el desafío de este enfoque? El desafío es que, más allá de que se ha adoptado este enfoque en buena parte de los países de América Latina y también en Uruguay en cierta medida, hay algunas dificultades para su efectiva instrumentación. Se mencionan tres que son bastante relevantes. Una es la medición del impacto, cómo se hace y eso tiene que ver también con la formulación inicial de esos programas o proyectos. Lo otro es las dificultades para construir los actores colectivos, territoriales. Y lo tercero es la coordinación institucional. En la medida que se dice que lo rural no es solamente sectorial, esto implica la acción de una cantidad de instituciones, tanto públicas como privadas, y eso en sí es un problema. Entonces, la propuesta para abordar este tema del desarrollo socioterritorial y del desarrollo territorial rural, como quieran llamarle, tendría que tener 5 puntos. Lo primero es que hay que buscar la fórmula institucional para que de alguna manera la implementación de las políticas bajo este paradigma no queden solamente en la órbita del MGP. Es decir, claramente el MGP tiene un rol para cumplir, porque de hecho el desarrollo territorial rural supone una transformación productiva y esa transformación productiva supone una acción del Ministerio, por lo tanto, en lo que le corresponde, pero no podría ser nunca solo en la órbita del Ministerio. Supone un espacio de coordinación más amplio porque de alguna manera hay otro conjunto de políticas y instrumentos de política que trascienden de alguna manera la capacidad de acción del Ministerio. Esto también después lo vamos a ver en la parte de la institucionalidad pública agropecuaria, pero esto es un elemento bastante claro. Por eso, ahí ponemos como idea central, no lo puede hacer solo el Ministerio. Lo segundo, que por lo tanto hay que adecuar todos los instrumentos disponibles bajo este enfoque de desarrollo territorial rural, y por lo tanto eso supone adaptar instrumentos de desarrollo económico, de infraestructura, de apoyo a la creación del actor colectivo, etc. Lo otro es que hay que implementar programas y políticas también en esto de inclusión social y de equidad de género, también de renovación y de erradicación de jóvenes en el medio rural, y por último, un fuerte proceso de fortalecimiento, digamos, de la formación y la educación en el territorio. Paso rápidamente a la parte de transformación de la institucionalidad pública agropecuaria con 2 o 3 aclaraciones. Primero, en el trabajo nosotros abordamos la institucionalidad pública agropecuaria, no abordamos la institucionalidad agropecuaria, que es más amplia, mucho más amplia que la institucionalidad pública. Ahí participan otros actores y somos conscientes de eso. Simplemente que en este caso lo que nos importaba, digamos, era abordar esto, que es un tema en sí mismo. Lo segundo es que, ¿por qué abordar el tema de la institucionalidad? Es un tema también bastante discutido. Santiago recién en su presentación planteaba, la institucionalidad en realidad tiene que ser consecuencia o tiene que estar en función de lo que uno quiere hacer, y es así tendría que ser. Pero lo cierto es que la institucionalidad a veces ya está instalada y uno tiene que hacer lo que quiere hacer con lo que ya está instalado. Entonces ahí hay un elemento que es bastante clave, saber cómo se podría abordar
este nuevo enfoque desde una institucionalidad que ya está instalada y que puede crearse alguna cosa nueva. El primer punto de partida es que la institucionalidad es una CELIPA plena agropecuaria, sino es una pública agropecuaria, es producto de un largo y diverso proceso. En el Uruguay nosotros abordamos más o menos esto desde los años 80, podría haber seguido un poco más para atrás, pero lo abordamos más o menos desde la vuelta a la democracia, digamos, del país, a principios de la década de los 80, a mediados de la década de los 80, y analizamos un poco cómo ha sido la evolución de esta institucionalidad a lo largo hasta la actualidad. Y ahí uno puede decir dos cosas. Primero, que ha sido un proceso largo y diverso, y segundo, que a veces no es tan identificado entre nosotros, ha tenido muchas influencias de las tendencias regionales e internacionales. Si uno mira la trayectoria comparada de otros países, verá que también más o menos vamos transitando bajo las mismas tendencias. Una forma de analizar la institucionalidad es precisar cuáles son las áreas específicas de las políticas públicas vinculadas a las políticas agropecuarias. Y uno, revisando la bibliografía, puede encontrar 5 grandes cuestiones. Primero, que las políticas públicas tienen que garantizar la provisión de bienes públicos, que siendo presentaban Santiago y Fabián y Jorge, para la producción agropecuaria. Segundo, tiene que establecer los mecanismos de regulación que protegen el bien común frente al interés privado, tiene que ver con todo lo que son las regulaciones sanitarias, ambientales, etc. Tercero, hay políticas públicas específicas dirigidas a facilitar la producción y asegurar la transparencia de los mercados. Todo lo que puede ser las políticas vinculadas al financiamiento, al estímulo de la producción, a la tecnología, etc. Después, las políticas públicas dirigidas a apoyar sectores económicos más débiles de la actividad agropecuaria, aquellos que buscan que vamos a apoyar el desarrollo e inclusión en los sistemas de transformación productiva o de modernización o de crecimiento de determinados sectores. Y finalmente, el quinto punto es justamente aquellos programas que están destinados a fortalecer la propia capacidad de la institucionalidad agropecuaria. Seguimos. Desde esa óptica, nosotros planteamos en el trabajo 2 grandes líneas de acción. Partiendo de una premisa, uno de los problemas que surge del análisis de nuestra institucionalidad, que nuestra institucionalidad es diversa, consiste en 2 modelos de gestión pública distintos. Uno podría decir que a nivel del ministerio hay una gestión más bien burocrático-administrativa, que es una forma de gestión determinada, y a nivel de los institutos una gestión que de alguna manera tiene un espacio o tiene una inspiración en lo que es la nueva gerencia pública. Y esos 2 sistemas de gobernanza que tiene la institucionalidad pública uruguaya generan desafíos de coordinación muy importantes. Esos desafíos de coordinación son más críticos cuando se proponen acciones transversales. Y por otro lado, las acciones transversales cada vez son más necesarias porque las políticas que hay de respuesta, a muchas de las que estaba planteando Santiago en el trabajo, suponen una transversalidad de acciones. Entonces, ha sido eternamente en los últimos años, décadas diría yo, un tema, cómo coordinar la institucionalidad pública. Entonces, para mí, más allá de que para nosotros, más allá de que sea necesario revisar y hacer una reestructura de cómo es nuestra organización de institucionalidad, que dicho sea de paso, en general cada gobierno ha encarado ciertas reestructuras, por lo menos a nivel del ministerio. Me parece que hay que encarar primero un paso más básico que lo que definimos así: mejorar las capacidades de funcionamiento de la institucionalidad pública, en el sentido de que ahí hay 4 o 3 elementos que son bastante claves. Primero, hay que generalizar la práctica de la formulación de instrumentos de política y de programas en base a evidencia e información. Esto cada vez se está haciendo con más, esto no quiere decir que no se esté haciendo, cada vez se hace con más frecuencia y más asiduidad. Pero lo cierto es que muchas veces no utilizamos en la formulación de nuestros programas y en nuestros instrumentos de política toda la información que ya se genera a nivel de la institucionalidad. Lo segundo, y eso es muy importante para saber cuál puede ser la escalabilidad de los instrumentos que estamos planteando,
cuál puede ser el impacto esperado, cuál puede ser los recursos que se necesiten, etc. Lo segundo es que se utilice regularmente mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación. Aquí también han habido muchas experiencias a nivel de este nivel, digamos, los compromisos de gestión desarrollados entre los institutos y el ministerio, que han sido avances, pero que no se utilizan después, son más formales que prácticos, y entonces hay un elemento ahí que es bastante relevante. Y el tercero es que hay que crear mecanismos de coordinación más efectivos y utilizar los actores con nuevos criterios. Han habido experiencias en los gobiernos pasados de crear una especie de gabinete que de alguna manera integraba a los directores del ministerio con los presidentes de los institutos. Eso fue una impronta. Otros ministros tienen una impronta más yo digo, de rayo de bicicleta. Es decir, el ministro se relaciona con cada uno de los directores o con cada uno de los presidentes en particular, y no hay una instancia colectiva o de coordinación entre los actores. Lo cierto es de que le planteo que se necesitan esos espacios de coordinación, se necesitan que esos espacios sean sistémicos, se necesita que esos espacios no solamente dependan de la voluntad del ministro de turno, sino que sean efectivamente espacios de trabajo instalados en la institucionalidad propiamente dicho. Y la segunda línea, y para terminar muy brevemente, hacemos un repaso de algunos de los instrumentos de articulación, dado que la articulación y la coordinación sectorial a nivel de institucionalidad pública agropecuaria es uno de los déficits o uno de los problemas principales. Hay algunos instrumentos, algunos probados ya en el país y otros no, que podrían ser digamos, instrumentos a utilizar en estas políticas de articulación dentro de la propia institucionalidad. Uno son las redes organizacionales. Sabemos que las redes son un elemento interesante. En el país, por ejemplo, en Uruguay, existe la red tecnológica sectorial láctea, o de la cadena láctea, que es una red que involucra a Línea, a Latu, a Conaprole, a Linare, y que de hecho es una red que funciona bastante bien en todo lo que tiene que ver con el tema de investigación en el sector lácteo, que ha logrado generar sinergias bueno, y es un modelo que se podría probar para otras cosas. Existen otras redes, pero pongo esa como ejemplo para simplificar. Después hay un elemento de las mesas ejecutivos público-privadas, que es un dispositivo que propone el ministerio en su plan estratégico, en el SENDA, digamos así, como otro método que de alguna manera también aborda de una forma pragmática problemas sectoriales que tienen que tener una respuesta, y ese es el producto. No son permanentes, sino que son organizadas para responder a determinados problemas o desafíos sectoriales. Después existen, y ya están planteándose en algunos países, en Uruguay todavía no lo tenemos tan claro, que podría ser la utilización de las co-innovaciones y las tecnologías disruptivas, de la digitalización y de las TICs, para crear sistemas más interconectados que conciben a la institucionalidad como un sistema interconectado. Y por último, algo planteó Santiago también, lo que podría ser una articulación institucional con un enfoque de política orientado a misiones. Las misiones son una definición que también propone Mazzucato, que se aplican en algunos casos, en Chile, por ejemplo, con todo lo que es la producción sostenible de cobre, pero de hecho, en Uruguay podría ser, bajo algunos temas muy emblemáticos, porque supone un ordenamiento no solamente de lo que podría ser la institucionalidad pública agropecuaria, sino de todos los actores públicos y privados en torno a un tema relevante, definido por el país como relevante, para organizarlo, para efectivamente avanzar y proponer programas que desarrollen ese tema. Bueno, esto es básicamente, no sé si me pasé mucho. Bueno, sacate el clic. Ajá. Bueno, gente, con esto terminamos la hora de presentación en la que dijimos que puntualmente íbamos a cumplir. Pero no, se nos fue más tiempo, pedimos disculpas, es difícil condensar todo lo escrito, y quedaron muchas cosas para seguir avanzando. Para ir rápidamente, acá ya hay preguntas en el chat.
que vamos a ir tratando de contestar en la medida que se pueda. Hay algunas que son preguntas y otras que son desafíos planteados para seguir trabajando, pero bueno, lo vamos tomando. Si alguien quiere pedir la palabra para hacer alguna intervención corta, adelante. Mientras no pidan la palabra, voy a ir trayendo algunas preguntas que fueron... La primera es la de Gabriel. La primera es la de Gabriel, que le voy a pedir a Santiago. Que la explique. Gabriel, ¿querés Sí, ¿querés sí, la hablar? hago muy rápidamente. No, me pareció excelente, lo felicito. Lo primero es manifestar eh, yo- cómo me gustó el trabajo y se los digo sin ninguna motivo de cortesía y educación, que veo ahí un plan de desarrollo productivo súper interesante, además con propuestas concretas, involucrando el sector privado, involucrando el territorio, la construcción institucional, en fin, hay ahí un panorama para mí muy interesante en términos realmente de un plan estratégico de desarrollo. Mi pregunta es que, muy rápidamente, es que uno percibe que en el Uruguay el tema de la productividad es un tema que está muy fuerte y el tema, pero en el debate público y en particular en el debate incluso político entre los actores del lado económico sobre todo, uno no ve esa discusión tan asociada con la discusión de desarrollo productivo que es la que ustedes traen y que yo sé que es una preocupación de muchos economistas e ingenieros agrónomos. En nuestro país hay una reflexión madura sobre eso. La pregunta entonces es, ¿ustedes creen que esto puede llegar hasta el sistema político? ¿Ven cuáles son las barreras? ¿Por qué esto de alguna forma no está mucho más incorporado al debate uruguayo? Y sobre todo en un momento como este. Bueno, gracias, Gabriel. No, totalmente de acuerdo con que es una discusión que no está como incorporada en el debate político. Nosotros lo que podemos decir es que el trabajo tiene vocación de incidencia política en el mejor sentido, por decirlo de alguna manera. O sea, nosotros no lo hicimos porque además no lo es, con un énfasis académico ni con un énfasis de puramente generar, digamos, una reflexión más técnica, sino que lo que nos importa es que realmente sea una materia prima como para la discusión de estos temas. No tenemos una estrategia, digamos, para impulsar esa discusión a nivel político definida, más allá de que estará el documento y que después cada uno lo pueda usar como le parezca. Aquí hay un público amplio de referentes, de gente vinculada a distintos temas, que podrá aprovecharlo, podrá cuestionarlo, podrá llevarlo, digamos, a otros ámbitos. El documento en sí mismo es muy largo, porque son como 200 hojas, entonces es difícil que como tal realmente alguien a nivel político lo vaya a leer. Capaz que tengo que hacer un esfuerzo de difusión de síntesis ejecutiva, por ejemplo. Tiene un resumen ejecutivo que es lo que es más razonable que un político pueda leer. Y capaz que hay que hacer presentaciones a nivel más político partidario. No es el mejor momento, digo, creo que en teoría es el momento ideal para las discusiones programáticas. En la práctica sabemos que los líderes políticos están preocupados bueno, con un tema más electoral, ¿no? Entonces es difícil, pero yo creo que capaz que son cosas de las que se podrían incorporar, digamos, algunas instancias más específicas orientadas directamente a los actores políticos, que ojalá, digo, con estos aportes y con otros que seguramente hay, ¿no? Que sin duda hay, y que puedan ser como que puedan ser objeto de un tratamiento en ámbitos así políticos capaz que amplios, ¿no? Pero la vocación está, la estrategia para ponerla, para implementarla no la hemos resuelto.
digamos, no la tenemos definida. Seguís con la siguiente, esa pregunta. La de la erradicación de los jóvenes, Sí. ¿O qué es Carlos Frick, sí. No, la erradicación de los jóvenes. No, sin duda. Primera aclaración. Cuando decimos erradicación de los jóvenes que se quieren erradicar, es decir, o los jóvenes que quieren quedarse. El desafío está en que, primera cuestión es que, y bajo los enfoques todos los que estás planteando ahí, yo creo que cuando uno dice que estamos pasando de un enfoque sectorial a un enfoque territorial, estás planteando de que no solamente actividades vinculadas al sector agropecuario, sino también actividades vinculadas a las áreas urbanas que tienen vinculación con ese sector, con las áreas rurales o de producción agropecuaria. Y sin duda, algunos los instrumentos van a ser diferenciales y también probablemente los instrumentos tengan que tener aplicaciones diferenciales en función del territorio que estemos hablando. Porque no es lo mismo hablar de erradicación de jóvenes en la cuenca lechera que la erradicación de jóvenes en Caraguatá. Entonces me parece que ahí también va a haber una diferenciación. Aquí lo que nosotros estamos mencionando es que un enfoque de desarrollo territorial rural tiene que también abordar particularmente aquellos sectores que sabemos que toda la sociedad tiene que tener una atención particular, como es el tema de género y como es el tema de juventud. Y es por ese lado que está ese planteo. La siguiente iba en el comentario de Mario, iba también Mario Pareja sobre el enfoque territorial. el enfoque territorial. Sí, digo, compartido. Yo creo que ahí hay un desafío enorme para la institucionalidad uruguaya si queremos abordar este enfoque. Si de hecho tenemos dificultades serias. Han habido algunas experiencias pilotos de proyectos que han tratado de integrar la mirada de diferentes actores y focalizados en un territorio determinado, pero en general ha sido muy complejo y muy difícil poder congeniar, digamos, los aportes o hacer sinérgicas las acciones y programas de diferentes instituciones, inclusive dentro de la propia institucionalidad pública agropecuaria. Es decir, ni que hablar para aquellas que están por fuera del ministerio o de la institución pública agropecuaria. Pero el enfoque territorial supone esa interacción. Bueno, de Paco, lo de la... Bueno, daría para discutir, la pregunta de Paco es sobre digamos, él que pone el énfasis en los problemas de escala, infraestructura, costo de producción. Digo, me parece que es una manera de decir lo mismo, ¿no? Por las razones que sea, la productividad física y económica de la granja está por debajo de lo que es la producción con la que compite, ¿no? Y por eso requieren mecanismos de protección. Y que creo que ahí tenemos un desafío, porque todos sabemos la importancia que tiene la horticultura, la fruticultura hoja caduca, la viticultura, la producción porcina y la producción avícola en términos de generación de empleo, en términos de ocupación del territorio y en cierta zona del país. También sabemos que cambiar esa situación no ha sido fácil, justamente por eso, porque hay mucha gente involucrada, pero entonces uno debería tratar de ir generando un proceso gradual de mejora por las razones que sea, de esos indicadores productivos que permitan ya no, digamos, exportar, sino por lo menos competir con la producción importada sin necesidad de recurrir a barreras no arancelarias en algún momento del proceso. No quiere decir que haya que, pero como que debería ser una evolución hacia la cual tender a través de apoyos como los que vos decís que se requieren, ¿no? En términos de que pueda ser para los procesos de reconversión, el apoyo de infraestructura, la asistencia técnica, más investigación, porque también es cierto que digamos, que esa situación de esos sectores orientados al mercado interno termina pesando en el costo de vida de la población uruguaya. Entonces está bueno tener el autoabastecimiento de algunos de esos alimentos asegurado, pero también hay que buscar la manera de que sean de los precios más competitivos posibles. Entonces es un equilibrio social, económico y productivo difícil y complejo,
donde hay grandes desafíos para el país en términos de cómo integrar, ¿no? Esa necesidad de mejorar la, digamos, Está terminando. ¿ah? Bien. Lo que dijiste, Paco, no te... Ah, no, terminando, te están reclamando en tu casa. Dale. ¿Qué más? Nada, ¿ahí hay algún comentario más del tema moratoria? Hacía un comentario sobre la amplitud que tiene que tener el Ministerio para abordar estos temas. Sin duda que ese es un tema que hay que discutir y tiene que ver parte con el planteo de la discusión institucional que había planteado Nacho. Walter Ollazábal planteaba el tema de integrar el trabajo con las distintas convenciones. Ese es un tema que sí, eso lo trabajamos con Mariana y con Cecilia Jones también, y en alguna oportunidad vamos a tener que trabajarlo contigo, Walter, porque esto es un punto de partida más que un punto de llegada totalmente. Hay una pregunta por ahí abajo de Pato para Nacho. Y si se me va escapando alguna más. Cuando decís un gap importante, ¿a qué se refiere? No entendí eso. Que lo explique en tu caso si está... Pato, adelante. Pato no, Fernando. Hola, hola, hola. No pasa nada, no pasa nada. Estoy escuchando acá, me agarraste, sacaste el calzado. No, yo digo que está bien lo que plantea Nacho, pero no tenemos un gap importante, o sea, una diferencia importante con ese planteo, con las capacidades instaladas, porque no solo a nivel institucional, sino también a nivel de la sociedad civil y del sector privado, para poder encarar de esa forma. Existe un escalón muy grande para cambiar esa escala, que también hay que analizarlo. Es eso nomás. Ya pregunta, si están de acuerdo con eso. Era por eso. Digo, sin duda que hay un desafío enorme. Yo decía recién, hubo algunas experiencias que fueron fallidas, ¿no? Pero no dieron los resultados esperados porque de hecho no funcionó esa coordinación. Pero a mí me parece que es un tema que igual hay que encararlo de esa forma, hay que empezar a encararlo de esa forma, porque me parece que si no generamos siempre resultados, como vamos a decir, subóptimos. Es decir, por más que generemos cosas y que de pronto estén bien, no estamos logrando el resultado que queremos. Y por eso creo que hay que pensarlo, es un desafío, yo no tengo la solución, y sé que es muy difícil, y sé que todo lo que sea coordinación institucional es muy complejo en Uruguay. Pero también sabemos que si no logramos esos niveles, digamos, empezamos a abordar el tema desde esta perspectiva, es muy probable que no logremos los objetivos que queremos. Seguimos. El comentario de Carlitos Reyes, gracias por el comentario y es el desafío. Conversábamos entre nosotros acá, ¿no? ¿Cuál será las posibilidades de financiamiento para el desarrollo agropecuario en un contexto de restricción presupuestaria de un próximo periodo de gobierno? Entonces, creo que ahí hay un desafío central, es decir, bueno, cómo se usan las capacidades existentes para redirigirlas a fortalecer algunas estrategias específicas, pero ahí creo que, no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre las posibilidades de invertir en desarrollo, creo que es sumamente clave y va a haber que ser bastante innovador eh, para lograr generar ahí algún programa. Creo que es uno de los temas grandes que queda planteado y creo que estamos entrando en una etapa donde van a tener que empezar a aparecer algunas definiciones políticas en torno a eso también. No sé si hay alguna consulta más, comentario. Capaz que no tomamos todas las preguntas, agradezco la repitan si alguna se nos escapó. Bueno, quiero hacer un comentario. Comentarios generales, críticas, se recibe de todo. Cacho, vi que pusiste la cámara, capaz que querés hacer algún comentario. No.
Bueno, gente, esperemos que a partir de mañana ya tener la publicación, que va a ser un link a un link a la publicación, pero también capaz que sale una versión PDF que la vamos a circular por las mismas redes que invitamos. Ahora le sacamos fotos, creemos tener los teléfonos de casi todos. Si alguno no está involucrado en algunas de las listas que hemos enviado, les agradezco. Yo puse mi teléfono, lo vuelvo a poner. No tengan ningún problema en mandarme el teléfono, así puedo agregarlo a las listas de WhatsApp o mandarles el trabajo, ¿no? Eso, Bueno, gente, ¿algún comentario, Santiago? Cerralo, tú que lo arrancaste. No, solamente agradecerles a todos, digamos, una vez más la participación y exhortarlos a que, bueno, como decíamos al principio, y lo reafirmaba Walter Lanzábal ahí en el chat, esto es un punto de partida más que de llegada, entonces aspiramos a que a partir de ahora seguir trabajando en distintos temas que seguramente se pueden perfeccionar y tendremos que buscar los ámbitos para convocarlos y ya trabajar más en tipo taller, agarrando temas específicos quizás, como para poder profundizar las propuestas. Pero creo que es una tarea que inclusive es independiente de los ciclos electorales, me imagino yo, porque son temas que van a estar presentes, gane quien gane, son temas que no se van a resolver de un día para el otro, y son temas que justifica seguirlos pensando y trabajando, que no se termina, digamos, con el tema de las elecciones, la necesidad de profundizar, y ojalá ir generando consensos y propuestas. Reconozcamos, también nos ha faltado una interacción más intensa con el propio sector productivo. Nos hemos manejado mucho en este proceso con referentes más bien técnicos. Ustedes van a ver, si leen el documento, la cantidad de gente que participó, pero a nivel de interacción, de propuesta de discusión o de representantes de organizaciones de productores, a duras penas algo con Luis, que lo veo ahí, con Luis Bianco, que pudimos conversar algo en el tema ganadería, pero ese es un debe que también tenemos que buscar la forma de recoger esa visión, ¿no? Más allá de que uno la pueda tratar de interpretar, pero no es lo mismo. Entonces, además de seguir profundizando a nivel técnico, creo que tenemos también ese debe de ir viendo cómo esto es visualizado y que se opina a nivel de los propios productores y de los otros actores, digamos, que también los proveedores de insumos, servicios, a ver cómo lo vemos. Así que bueno, muchas gracias y nos seguiremos encontrando. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias a Muchas todos. gracias, gente. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, muy bueno. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego.